haz apuntes y para que puedas, después de la transmisión, después de la clase, poder estar estudiando lo que el día de hoy aprendimos. Por favor, pueden estar colaborando en el chat, podemos estar platicando, yo los voy a estar leyendo para que podamos hacer esto lo más interactivo posible. Muy bien, ¿cuál es nuestra realidad? ¿De dónde proviene la necesidad, la idea de poder hablar de productividad divina? Proviene de la realidad de que siempre nos hace falta tiempo para, por ejemplo, hacer ejercicio. Parece que siempre nos hace falta tiempo para hacer algo que es necesario, que necesitamos hacer en nuestras vidas. Nos falta tiempo para estar más con nuestra familia, nos hace tiempo, nos hace falta tiempo para leer, para orar, para dormir bien, nos hace falta tiempo para poder servir a Dios. Parece ser que siempre nos hace falta tiempo para desarrollar algo importante en nuestra vida. Como también somos irregulares en nuestros hábitos saludables. Normalmente no terminamos lo que comenzamos y tomamos el desafío de comenzar a desarrollar algún buen hábito, ya sea dormirnos a una misma hora, despertarnos a una misma hora, no desvelarnos, cumplir bien nuestros ciclos de sueño, o parece ser que cuando nos proponemos comenzar a ir a hacer ejercicio, somos irregulares, dejamos a la mitad lo que comenzamos. Siempre en enero comenzamos el año con estos objetivos, con estos propósitos, los gimnasios se llenan y después se abandonan. Voló la mosca, Chuchita la bolsearon, como dicen por allí, y no terminamos lo que comenzamos. Realmente no conquistamos esos hábitos y los llevamos a la tercera y más profunda capa del cambio, que es nuestra identidad. La mayoría hace del urgente la prioridad antes que lo importante. Hacemos lo urgente, una llamada, un mensaje, un mandado, una emergencia, y dejamos a un lado lo programado, lo planeado, lo calendarizado, lo más importante. Parece ser que la impuntualidad es parte de nuestra cultura. Es muy normal ser impuntuales. Hace tiempo platicaba con un grupo de personas que comentaban cómo para ellos la impuntualidad no era algo malo, que no consideraban que debían de ser puntuales en sus reuniones, que no pasaba nada, 15, 20, hasta 30 minutos después de la cita programada, ya que decidían no vivir bajo ese estrés o esa ansiedad de tener que llegar a tiempo. Yo tengo una frase que dice: el puntual llega antes de tiempo, el impuntual llega a tiempo, pero la persona mediocre llega después de tiempo. Nuestra realidad es que vemos como algo normal algunas cosas que no tienen nada de normalidad. Solemos tener desorden en algún lugar que nadie ve, ya sea un cajón por ahí del cuarto, ya sea el closet de la casa, ya sea los zapatos ordenados, desordenados, la cajuela del auto, o tal vez los archivos, las carpetas de una computadora o de un teléfono celular. Es más, los mismos chats de un WhatsApp. Tenemos un desorden en áreas en donde probablemente no son públicas, no están 100% expuestas, pero que tú sí lo sabes, tú sí lo conoces, tú sí sabes que en esta área, en ese lugar, hay desorden. Y aquí es donde tenemos un desafío, aquí es donde tenemos una oportunidad para poder
a actuar. Y te quiero mostrar esta, esta gráfica de productividad terrenal versus productividad celestial. Y voy a compartir la pantalla de una forma diferente para que lo puedas ver en grande. La productividad terrenal dice hacer más con menos. Se trata de hacer más con menos recurso, de ganar más dinero con menos esfuerzo o personal o trabajo, de avanzar más rápido en menos tiempo. Pero la productividad celestial dice, hay que hacer bien las cosas. No solo se trata de hacer más, se trata de hacer bien las cosas. Déjame decirte que una de las virtudes, de las características principales de nuestro Señor Jesucristo es la excelencia, es el enfoque, es el rendimiento, la eficiencia, no es el multitasking, es hacer bien las cosas. En la productividad terrenal dice pasar tu tiempo buscando los resultados, pasa tu tiempo buscando más y más y más resultados, pero la productividad celestial dice, tienes que tener tiempo para hacer lo que más valoras, lo que más te importa, lo que más conecta o tiene que ver con tu propósito en esta vida. La productividad terrenal piensa que la productividad es solamente para los empresarios, pero la celestial dice que la productividad es para todo aquel que quiere cumplir su propósito. Y aquí le hablo a amas de casa, le hablo a mujeres también que están desarrollando proyectos personales, le hablo a pastores o personas dedicadas al servicio a Dios y a las personas. La productividad no tiene edades ni tampoco distinción de personas referente a qué se dedican. La productividad es para todos. Dios nos ha llamado a todos a ser productivos. Para esto quiero que recuerdes Génesis, cuando Dios bendice al hombre y le dice fructifiquen, llenen, multipliquen la tierra, fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, sojuzguen y enseñoren. Y estas 5 virtudes Dios nos bendijo, es decir, nos dio permiso para que hiciéramos estas 5 cosas. ¿Cuál es la primera de las 5? A ver si alguien lo pone en el chat de redes sociales, de Facebook, de YouTube, aquí en el Zoom, donde habemos más de 63 usuarios. ¿Cuál es la primera de estas 5? Fructificar, multiplicar, llenar, sojuzgar, enseñorear, todas las cosas. ¿Cuál es la primera? La primera es fructificar. Quiere decir que Dios nos ha llamado a dar muchos frutos y nos ha llamado a todos a hacerlo. Esta bendición fue para todos. La productividad terrenal dice, no todas las noches se hicieron para dormir, pero la celestial dice, descansa, descansa en el Señor. Vengan a mí los cargados y los cansados, que yo los haré descansar. Ese Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La productividad terrenal dice, hacemos lo necesario para que suceda, pero la productividad celestial es cumplimos principios y esperamos que los frutos, que los resultados vengan por sí solos. No estamos dispuestos a infringir principios para lograr resultados. Miren qué interesante pasaje bíblico en la Nueva Versión Internacional. Dice, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios lo da a sus amados mientras Hermen. No sé si alguien necesita tomar foto de este versículo bíblico. Sé que habemos quienes leemos la Biblia, conocemos la escritura y en mi caso no me habían saltado estas palabras en este verso bajo este contexto de esta manera
tan precisa. Comemos pan de fatiga, comemos alimento y comida producto de la fatiga, del afán. Y Dios le da a sus amados ese pan mientras ellos están descansando en Él. Esa es la productividad divina. Así que me encantaría que juntos pudiéramos leer esta definición sobre productividad divina en la pantalla. Productividad divina es administrar de manera eficiente tus dones, talentos, tiempo, recursos y energía para el bien de otras personas y para la gloria de Dios. Alguien aplauda así en el Zoom, como sabemos hacerlo. Ahí están las 5 cosas que distinguen la productividad, las 5 áreas que tenemos que administrar para el bien de otros y para la gloria de Dios. Esto es decir, que es para servir a Dios y para servir a las personas, para adorar a Dios y para servir a las personas, para amar a Dios y servir a las personas. Dones, talentos, tiempo, recursos y energía. Estas 5 cosas son las que tú y yo tenemos que administrar con el propósito de adorar a Dios y de servir a las personas. Mira, quiero que veas lo que dice Juan capítulo 15, versículo 8 de la versión Nueva Biblia Viva. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y de esa manera muestran que son mis discípulos. Quiere decir que si tú y yo vamos a administrar estas 5 cosas para el bien de otros y para darle la gloria a Dios, entonces le damos la gloria a Dios dando mucho fruto, es decir, siendo fructífero, es decir, siendo productivos en la vida. Por ahí probablemente has escuchado un concepto que dice calidad y no cantidad. Un concepto minimalista que dice menos es más. Y aunque estoy de acuerdo en ser enfocados, en hacer aquello que solo tenga que ver con el cumplimiento de nuestro propósito, en no drenar nuestra energía, saturar nuestra mente y agenda a través del multitasking, creo que sí Dios nos ha mandado a producir en gran escala. Nos ha llamado a multiplicar, que 5 talentos se conviertan en 10. Hay un libro en la Biblia dedicado a los números. El libro de los Salmos dice que nuestros frutos harán mucho ruido, ruido como el Líbano. Es decir, va a ser imposible que no noten que existimos, que estamos allí, que algo está sucediendo. Primera de José, capítulo 2, versículo 7 dice, cuando el río suena, es que agua lleva. Es decir, cuando tú y yo estamos haciendo las cosas bien, nos van a seguir los frutos, nos van a seguir los resultados. Ojo a lo siguiente, la salvación es un fruto de Dios, de Cristo, para los hombres. Eso tú y yo no lo producimos, eso Cristo lo produjo para nosotros. Entonces tú y yo le damos la gloria a Dios a través de las cosas que tú y yo sí podemos producir para la gloria de Dios. Hay diferentes cosas que podemos producir, aunque no está en el bosquejo de hoy, pero podemos producir familias sacerdotales, podemos producir finanzas que honren a Dios y ayuden a la viuda, al pobre, al abandonado, al menesteroso. Podemos producir evangelismo
Es decir, somos llamados a predicar a las personas y que la tierra sea llena de la gloria de Dios. Somos llamados a producir incienso que llena el trono de Dios. Estas son las oraciones de los santos. Todas estas cosas tú y yo somos llamados a producir. También somos llamados a producir hijos, porque Dios es un Dios que se quiere mostrar de generación en generación. Muy bien, quiero desarrollar contigo 5 principios de productividad divina. La primera es comunión. Tú y yo vamos a alcanzar la productividad divina desde la comunión. La comunión con Dios va a restaurar mi identidad, va a revelar mi propósito y me hará caminar en mi destino profético en Cristo Jesús. Cuando tú y yo estamos fuera de comunión, no vamos a poder transformar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente para conocer y cumplir la voluntad de Dios. Es a través de la comunión que tú y yo podemos conocer lo que hay en la mente y corazón de Dios para nosotros y entonces caminar en esa voluntad que es buena, que es perfecta y es agradable para nosotros. Los 2 momentos más importantes en nuestra vida es, número 1, cuando nacimos y número 2, cuando descubrimos para qué nacimos. Este sentido de propósito, el eje central de tu vida, tu ikigai, que para esta filosofía japonesa tiene que ver con lo esencial de la vida, con no hacer nada que no tenga que ver con tu propósito, va a alargar los años de tu vida. Yo siempre digo que trabajar te cansa, pero que vivir bajo tu propósito añade años a tu vida. Creo que las personas más felices, más longevas, las personas que más dan fruto, que son más productivas, son aquellas que conocen la voluntad de Dios para su vida, que se les es revelado su propósito y que a través de la comunión están colaborando con el plan de Dios para que esto se cumpla en sus vidas. Cuando Dios le habla a Abraham, cuando entra en comunión con él, cuando Dios le habla a David y le da el diseño del templo, cuando David entra en comunión con él, cuando Dios le da favor a estar delante del rey, cuando entra en comunión, cuando tú y yo entramos en comunión, es que tú y yo podemos recibir los diseños del cielo, recibir las estrategias del cielo, los recursos que no son naturales, sino son divinos, son sobrenaturales, para que lo que ejecutemos en la tierra salga bien. Tú y yo somos llamados a dar esa calidad de fruto, no solo mucho fruto, sino esa calidad de fruto. Escribe por ahí conmigo en el chat: intimidad revela propósito. Intimidad revela propósito. Si la persona no está conectada con el Dios del propósito, va a caminar sin un rumbo, sin un sentido, sin ninguna dirección en la vida. Así que principio número 1 de productividad divina, la comunión. Principio número 2, obediencia. ¿Cómo es que Jesucristo cumplió su propósito en la tierra y fue fructífero muriendo en la cruz del Calvario por ti y por mí, regalándonos la vida eterna a través de la gracia? ¿Cuándo? Cuando Él fue obediente. Y Él fue obediente hasta la muerte de cruz. La obediencia nos ayuda a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios.
nuestros planes a los planes de Dios, nuestras formas y maneras a las estrategias, a las formas, maneras, tiempos que Dios quiera ejercer a través de nosotros. Jesús dijo cosas como, yo no hago nada que no veo primero a mi Padre hacer. Había una obediencia plena y total de nuestro Señor Jesucristo al Padre, que lo permitió cumplir su propósito y vivir esa productividad divina en su vida. Quiero que escribas por ahí en el chat conmigo, en tu libreta donde estás haciendo apuntes, la forma más segura de vivir es bajo principios. Tú quieres no solo producir, sino que lo que produzcas permanezca, tienes que vivir bajo principios. No es bajo sentimientos, bajo pensamientos, bajo influencias externas, sino bajo los principios escritos en la palabra de Dios. Productividad divina igual a obediencia a principios divinos. Tercer principio de productividad divina, esfuerzo y valentía. Algunos me han escuchado contar esta historia de cuando a mi hijo José Gadiel, en la Navidad del año pasado, fuimos a una plaza comercial porque mi cuñado quería comprarse una camisa para la cena de la noche y la plaza comercial estaba muy llena de personas y llevábamos a mis hijos y a 2 o 3 de mis sobrinos, así que decidimos ir a jugar un momento al espacio de juegos públicos mientras que mi cuñado iba y compraba su camisa. Mientras que hacíamos eso, mi hijo José Gadiel trató de jugar en un pasamanos, se cae y se descalabró su frente. Un momento muy nervioso, muy difícil para cada uno de nosotros, especialmente para él. Y salimos corriendo al hospital. Y aunque él estaba muy nervioso, no quería que lo tuvieran que coser. Recuerdo enseñarle lo siguiente: ¿dónde somos fuertes? ¿Dónde somos valientes? Jesús le pidió a Josué que fuera esforzado y que fuera valiente para cumplir aquello que él había sido llamado a hacer. Él iba a dar mucho fruto, él iba a vivir la productividad divina en el momento en el que él fuera esforzado y fuera valiente. A veces Dios nos da planes, nos da diseños, nos abre puertas de oportunidades para que nos desarrollemos, pero si no somos esforzados y si no somos valientes, difícilmente podremos entrar y cumplir ese plan que Dios está poniendo delante de nosotros. Así que le enseñé a mi hijo José Gadiel, ¿dónde somos fuertes? Y él ponía su mano sobre su cabeza. ¿Dónde somos valientes? Y él ponía su mano sobre el corazón. Porque la fuerza, el esfuerzo, tiene que ver con lo físico y tiene que ver con la mente. La mente que dice, no puedo, cuando apenas lleva el 40% de su potencial. Solamente lleva apenas el 40% de su resistencia. Cuando tú y yo pensamos que ya no podemos más, nos queda todavía un 70% de fuerza, de fortaleza, de garra, de pasión que debemos de sacar de acá, de adentro, de nuestra fortaleza, de la voluntad de nuestra mente. Pero la valentía reside en la pasión del corazón. Tenemos que ser de corazones valientes. Así que esforcémonos y seamos valientes para llegar a cumplir una productividad divina. Y es que el esfuerzo te va a ayudar a ser una persona altamente trabajadora. Voy a usar esta frase: que pueda ser una persona de alto rendimiento
en el trabajo. Creo que hay que tener tiempo para trabajar y también tiempo para descansar. Por cierto, muchos de los cristianos viven como si el cuarto mandamiento no existiera. Y dice, recuerda guardar el día del reposo. Recuerda, ¿por qué empieza diciendo recuerda? Porque a nosotros se nos olvida fácilmente. No olvidamos de repente no ir a trabajar, al menos los que somos muy workaholics, ¿verdad? Pero a veces sí olvidamos de reposar, descansar. Y la Biblia dice, recuerda descansar. Pero también dice, mi padre trabaja y yo trabajo. Jesús contestó cuando le preguntaron dónde estaba cuando se perdió de niño y estaba en el templo y dijo, en los negocios de mi padre es donde debo de estar. Los negocios se trabajan. Por cierto, los dones, la gracia, los recursos, las habilidades se administran. Ahorita vamos a tocar este punto, pero eso requiere trabajo. El trabajo dignifica la vida de una persona. Déjame decirte esto, no hay productividad divina en medio de la flojera. No hay productividad divina en el temperamento flemático que posterga mucho las cosas. No hay productividad divina en el que se estaciona en su fracaso y no tiene la resiliencia de levantarse y caminar hacia adelante con ese esfuerzo y con esa valentía, con ese esfuerzo físico, mental y esa valentía del corazón. Yo quiero que el día de hoy abraces esto en tu corazón. Lo leí hace unas semanas y después voy a dar una enseñanza solamente dedicada a este versículo bíblico, enseñanza que voy a llamar ansiosos por trabajar. Y no estoy promoviendo la ansiedad, pero mira lo que dice Éxodo 36, versículo 1 y 2 de la Nueva Traducción Viviente. Espero que estés disfrutando esta masterclass como yo lo estoy haciendo. Dice, el Señor ha dado sabiduría a Bezaleel, a Oliab y a los demás talentosos artesanos y los ha dotado de habilidad para realizar todas las tareas relacionadas con la construcción del santuario, que construyan y amueblen el tabernáculo tal como el Señor ordenó. Así que Moisés mandó llamar a Bezaleel y a Oliab y a todos los otros a quienes el Señor había dotado de modo especial y que estaban. Sé que no te puedo escuchar, pero me encantaría que desde donde estés viendo esta transmisión puedas repetir conmigo en voz alta. Estaban ansiosos por ponerse a trabajar, ansiosos por ponerse a trabajar. Voy a disfrutar mucho desarrollar en el futuro cercano este tema, porque tú solamente estás ansioso por trabajar en una visión que es clara. Tú solamente estás ansioso para ponerte a trabajar con un líder y con un equipo de trabajo en donde hay conexión. Tú solamente estás ansioso por trabajar cuando aquello te emociona y te apasiona y es algo que te gusta y algo que has soñado realizar. Cuando las cosas, escucha esto, cuando la visión, las personas y los recursos se alinean, es que tú y yo podemos disfrutar del trabajo, la productividad divina. Esto viene de Dios para alguien que está conectado acá. La productividad divina es el resultado de haber disfrutado el trabajo que hacemos. Por ejemplo, tú y yo no trabajamos para ganar dinero. Tú y yo trabajamos para cumplir el propósito de nuestra vida y ganamos dinero como una recompensa de haber hecho las cosas bien. Y escucha lo que te voy a decir, de haber sido los mejores haciéndolo. Qué feo es recibir una paga por algo que no me gané. Qué feo, denigrante para el ser humano recibir una paga de algo que no batallaste para lograrlo, que no sacrificaste, que no te capacitaste para hacerlo, que no fuiste el mejor en tus posibilidades para ganar esa paga, para adquirir esa recompensa.
No, la Biblia dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón viene conmigo. Es decir, Dios viene a recompensar a aquellos que se hayan esforzado, que hayan sido valientes, que hayan sido trabajadores. Cuando Elías fue y ungió a Eliseo como su sucesor, Eliseo estaba trabajando. Que Dios nos encuentre trabajando cuando Él regrese por cada uno de nosotros. Próximo tema, ¿ok? Para que te emociones y lo esperes con ánimo, ansiosos para trabajar. Ese va a ser el título. Vamos al principio número 4. Casi estamos terminando, van a ser 5 principios. Y el principio número 4 de la productividad divina es funcionar en la mentalidad correcta. Tienes que tener la mentalidad correcta. Recordemos lo que dice Romanos 12:2, no te conformes a la manera en la que este mundo piensa, sino renueva tu entendimiento para que conozcas la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para nuestras vidas. Es decir, si yo quiero descubrir mi propósito y no hacer mi voluntad, sino la de Dios, y que eso sea productividad divina, tengo que modificar los sistemas de mi pensamiento. No me puedo conformar a la manera en la que este mundo piensa. Y creo que muchos están sumergidos en esta productividad desde la perspectiva del hombre, en este mundo ejecutivo que ve el éxito desde una perspectiva, desde un ojo, desde un plano humano muy superficial y muy bajo, y no desde la perspectiva del cielo, de Dios, productividad divina. Éxito no es poder tener tu dinero, tu cuenta llena de dinero. No, éxito no es poder vivir en una casa pagada. Éxito no es solamente tener una buena salud. Éxito es conocer y cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Éxito es tener equilibrio entre las principales áreas de tu vida. Y familia, ¿cuál es el primer paso para poder lograr eso? Un cambio de mentalidad. Recordemos lo que dice Proverbios, que como es la mente y es el corazón del hombre, así van a ser sus obras. Alguien escriba por ahí, por favor. Si quiero cambiar mi manera de vivir, tengo que cambiar mi manera de pensar. ¿Cuántos paradigmas, estructuras mentales? Próximamente viene un diplomado para un alto rendimiento en el liderazgo, desde la autogestión, para influenciar a todas las personas que nos rodean. Y ahí vamos a aprender sobre 5 formas de interpretación. Cómo se interpreta por lo que pensamos, sentimos, de una manera visceral o por contexto o por paradigmas. Todas estas parten desde una transformación de mi mente. Ahora, quiero que apuntes un bonus, ¿ok? Voy a agregar la cereza del pastel de este punto número 4 de la Masterclass. Y escribe por ahí, si quiero cambiar mi manera de pensar, tengo que cambiar mis creencias. Le estoy haciendo promoción a Legendarios. Legendarios Guadalajara. ¡Au! Vamos por ese próximo top en Querétaro. Porque tú y yo, dice la palabra, estas señales seguirán a los que creen. Es decir, nuestras señales, nuestros resultados, nuestros frutos parten de nuestras creencias. Si yo creo que esto no es tan importante, pues lo voy a hacer sin excelencia. ¿Cuáles van a ser mis resultados? Si yo creo que la puntualidad no es tan valiosa, tan relevante, ¿cuáles van a ser mis resultados? Si yo creo que mi carácter, mi temperamento no es un problema, ¿cuáles van a ser mis resultados? Tengo que cambiar mi manera de creer para que cambie mi manera de pensar.
Ahora, quiero decirte lo siguiente, tu mente es poderosa. Por eso la Biblia dice que tú y yo debemos de tener la mente de Cristo. No, no cualquier mente, es la mente de Cristo. Es otro tema, pero la Biblia también habla del espíritu de nuestra mente. Es decir, tienes una mentalidad espiritual, tienes una mentalidad con entendimiento de las cosas espirituales, porque eso va a elevar tu productividad, la va a llevar a un plano de productividad divina y no solamente la productividad terrenal. Entonces, tu mente es fuerte. Mira lo que Pablo le dijo a su discípulo Timoteo. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Otra versión dice un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y mira en la pantalla lo que significa dominio propio. Dominio propio significa pensamientos templados. Entonces, quiero decir esto, ¿quieres dominar? ¿Qué ejemplos son buenos? ¿Quieres dominar la agenda en tu vida? Tienes que tener pensamientos templados. ¿Quieres dominar tu carácter? Tienes que comenzar por los pensamientos templados. ¿Quieres dominar las tentaciones de la carne? Tienes que empezar por pensamientos templados. Tienes que comenzar por dominar tus pensamientos. Escribe por ahí conmigo. Dominar mis pensamientos es formar el carácter de Cristo en mi vida. ¿Ok? La mente necesita formar carácter. La mente necesita desarrollar dominio. La mente necesita ser señor y no sirviente. Fortalezcamos el músculo de la mente. Pastor, ¿cómo? Bueno, la respuesta es a través de las disciplinas. Y para eso te quiero llevar al número 5 del principio de productividad número 5, el cuerpo disciplinado. Si alguien escuchó mi prédica del domingo, esto le va a hacer clic porque dijimos cómo la mente tiene que desarrollar carácter, voluntad para que el cuerpo pueda ser disciplinado. La mente forma carácter, pero el cuerpo se disciplina. ¿Qué hizo caer a Eva en... Ok, ahí te va, mucho mejor formulado. Huerto del Edén, el mejor ejemplo de productividad divina en toda la Biblia. Huerto del Edén. Dan como señor de todas las cosas, poniéndole nombre a los animales, administrando todas las cosas, en comunión plena con el Padre, siendo el líder de su esposa. Se le llamó varona porque salió de él. Productividad divina. No sé, fíjate, la productividad divina es esa capacidad que de ti salga vida. Productividad divina es que de ti puedan salir frutos de vida. Y de Adán salió Eva, productividad divina. Pero ¿qué pasó? ¿Por dónde entró el pecado que hizo perder esa productividad divina? Y después del pecado, por ahí brinca uno que otro que vivió una productividad divina. Noé vivió una productividad divina, construyó un arca que no existía para un suceso climático, meteorológico que nunca había acontecido, como lo era que lloviera del cielo, de arriba hacia abajo, nubes cargadas de agua. No lo había vivido el ser humano, la historia de la humanidad. Productividad divina, un Salomón construyendo el templo que había soñado David, productividad divina, Abraham siendo prosperado en Egipto de una manera escandalosa. Eran una nación sin ser una nación.
Era Abraham, era una persona, pero con una tierra y siervos y propiedades y riquezas y ganado al por mayor. O sea, fue una amenaza para Egipto, imagínate eso. Productividad divina, Jesús, productividad divina. Y a través de Jesús, lo que se perdió a causa del pecado lo podemos recuperar. Y tú y yo podemos vivir en esa productividad divina. El enemigo viene para matar, hurtar y destruir, y que tú no puedas producir en grande en la vida. Pero Jesús viene a traer vida y vida en abundancia. No sé tú, pero abundancia no me suena poco. Abundancia me suena mucho. Muchas oportunidades, mucho favor de Dios, mucha gracia, mucho, mucho. Dios quiere poner en tus manos mucho, no poco, sino mucho. Si en lo poco eres bien, lo mucho te pondrá el Señor. Pero entonces, ¿cómo se perdió la productividad divina? Se perdió cuando Eva, y obviamente Adán posterior a Eva, como también desde el principio Adán participó en que Eva escuchara la voz de la serpiente, cuando ellos no tuvieron disciplina en su cuerpo, cuando no tuvieron dominio en su mente. Y puedes recordar en Génesis capítulo 3 que vio que era agradable para el cuerpo, vio que era deseable el fruto para sus ojos, vio que podía acceder a un conocimiento como si hubiera un atajo para acceder a ese conocimiento y ser como Dios. Y ahí encontramos lo que el apóstol Juan resume como pasiones de la carne, pasiones de los ojos y la arrogancia de la vida. La arrogancia de la vida. Entonces, si tienes oportunidad, a menos que vayas manejando, cierra tus ojos un momento y desea en tu corazón entrar a un nivel de productividad divina en tu vida, recuperar lo que se había perdido. Tú has sido llamado a dar mucho fruto. Hoy oramos por eso y lo creemos en el nombre de Jesús, nos la creemos para que eso suceda. La productividad divina está a través de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de la obra del camino, verdad y vida que es nuestro Señor Jesucristo. Y me quedan 2 puntos más de productividad divina que ahí te van rápido. La sexta es preparación. Recuerda cómo Esther se preparó para entrar a favor del rey. 12 meses siendo preparada por el eunuco. Lucas 2:42, 40. Dice sobre Jesús que el niño crecía y se fortalecía y era lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Entonces quiero decirte esto, Dios quiere que crezcas, te fortalezcas, seas lleno de sabiduría y la gracia de Dios va a estar contigo. Crecer es multiplicarte, expanderte, abarcar más, crecer hacia arriba, ser numeroso, ser alto y ser grande. Pero para ser alto y grande, tengo que ser profundo y fuerte. Mis sistemas, mis estructuras, mis fundamentos, mis cimientos, mis disciplinas tienen que sostener lo que yo quiero llegar a construir un día. Fíjate la perfección de la palabra de Dios. Cuánta sabiduría hay en ella. 2 palabras que suenan sinónimo, pero no lo son. Crecer y fortalecer. Se complementan entre sí, una sin la otra no es posible. Y luego era lleno de sabiduría, esa capacidad para tomar decisiones importantes con poco tiempo de pensamiento, sabiduría para saber qué hacer. Y por último, la gracia, porque no hay productividad si no es por la gracia facilitadora, la gracia que hace posible lo imposible de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y ahí te va el séptimo y último punto. Buena administración. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Así pues,
téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 1 Pedro 4:10, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Entonces quiero enseñarte el día de hoy, terminar con esto. Tú y yo hemos sido llamados a ser dueños de nada, pero administradores de todo. Pero hemos sido llamados a administrar tanto los dones que son por gracia, los recursos espirituales que Dios nos da, como también hemos sido llamados a administrar los recursos naturales que hemos producido o adquirido de alguna manera aquí en la tierra. Dios, por su gracia, nos ha permitido acceder a ello y eso también es espiritual. No solamente los dones del Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino también todas las cosas naturales que por gracia Dios nos ha permitido tener en esta tierra, allí también debemos de ser reyes. No solo sacerdotes de lo espiritual, sino también reyes en esta tierra. ¿Para qué? Para darle toda la gloria a Dios. Oigan, tengo más, pero se nos fue el tiempo volando. Te invito a que le tomes una foto a estos 20 tips de productividad práctica. 20 tips de productividad práctica. Tómale foto, tómale un screenshot, llévatelo de tarea, léelo con cuidado, empieza a hacer una introspección, a hacer un análisis de qué te hace falta, de cómo puedes mejorar y crecer, cuáles de estas 20 cosas puedes poner en práctica de manera inmediata. Por ejemplo, optimiza el uso de tus gadgets. Estoy hablando de aprender a usar bien tu teléfono. Hay quien tiene un iPhone 18 Pro Max que todavía ni existe, pero no lo sabe usar. Aprende a usar correctamente tus gadgets y todas las capacidades, las herramientas son una herramienta de trabajo. Crea una lista de cosas que no debes de hacer, pero también una lista de cosas que nunca debes de olvidar. No tengas reuniones innecesarias, prioriza tus devocionales, aprende a delegar, auditoría tu tiempo, planea el descanso, apaga tus notificaciones que te distraen. Sé curioso, es decir, pregunta, investiga, capacítate, lee, googlea las cosas, ten una buena alimentación, porque Dios usa mejor a personas saludables. Oigan, y les quiero decir, para todos los que se están conectando de diferentes lugares, Dios nos ha llamado a ser exitosos según los estándares humanos. Dios nos ha llamado a ser fieles, que cuando Él regrese por nosotros, nos encuentre haciendo aquello para lo cual fuimos creados. Pablo decía, busco hacer aquello para lo cual fui hecho. Y quiero contarte que vamos a tener un diplomado en las siguientes semanas en donde voy a profundizar más en todo esto y te voy a enseñar el ABC de cómo convertirte en un líder que se autolidera y de allí lidera a otro. Desde allí influye en otras personas, que camine, que cumpla su propósito en la vida, que sea inteligente emocionalmente, que use bien la sabiduría, que resuelva conflictos de manera apropiada, que se conozca a sí mismo de manera correcta para que tenga mayores y mejores relaciones interpersonales en su vida, la inteligencia múltiple, los 9 diferentes tipos de inteligencias, cómo desarrollar habilidades y competencias, bueno, cómo hacer planes efectivos. Es un diplomado
increíble de 12 semanas que no te quieres perder. Y si tú quieres ser parte de esto, en la pantalla está apareciendo un código QR. Lo escaneas y te va a llevar a un chat donde vas a poder adquirir mayor información para entrar a este diplomado. Lidera tu mejor año, lidera tu vida, lidera, adquiere, encuentra esa productividad divina en tu vida. Un programa de liderazgo personal, pero también de cómo aplicar los principios bíblicos en tu vida personal y en tu vida profesional. Quiero contarte que es un diplomado que ya han salido varias generaciones del mismo, que resumo lo aprendido por muchos años. Soy un coach de vida, soy un pastor por 14 años, con muchos líderes bajo mi cargo. Algunos de los conectados están con nosotros en Iglesia Vergel, disfrutando, viviendo en carne propia mucho de lo que en este momento les hablé. Y desde allí, desde ganas de ayudar, desde ganas de apoyar, queremos poner este diplomado al alcance de todos. 12 sesiones donde resumimos lo que por años hemos aprendido. El link también está en el chat de este Zoom y también en el chat de la red social desde la cual estás conectado. O bien puedes escanear el código QR en la pantalla. Quiero darte las gracias por haber participado, por haber estado acá con nosotros en esta masterclass que va a quedar grabada. Compártela con alguien, vuélvela a escuchar, vuélvela a estudiar y oro para que el Espíritu Santo, para que Dios nos ayude a alcanzar todas estas cosas, que la gracia y el favor de Dios esté con nosotros, que recuperemos lo perdido, que a través de Cristo Jesús podamos alcanzar esa productividad divina, seamos más como Él y que todo sea para servicio de las personas y para darle toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando el mundo nos vea, vea la imagen visible del Dios invisible. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Familia, tú has sido llamado a este nivel de productividad. Te mando un abrazo, gracias a nuestra familia Vergel, a todos nuestros amigos conectados en diferentes lugares y nos vemos en el Diplomado de Lidera que arranca en unas semanas. Ahí está el link en los diferentes chats. Nos vemos, Dios les bendiga, buenas noches a todos.